pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Tenemos un programa muy especial, sobre todo por nuestros invitados. Este programa se va a dar el lujo en un rato de escuchar la opinión del doctor Daniel Sapsay, de Santiago Kovadlov, de Jorge Sigal, y enseguidita, ahora mismo, vamos a hablar con el doctor Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en un día tan particular. Es el día en donde comenzó con más fuerza la flexibilización en la Ciudad de Buenos Aires de la pandemia. Y a nivel nacional es el peor día en cantidad de contagiados desde que comenzó la pandemia. Vamos a hacerle todas las preguntas que creemos que a usted le interesa al doctor Quirós y, por supuesto, después, para separarlos tanto, vamos a hablar de política, vamos a hablar de qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, que quiere impunidad ya, que quieren aumentar los miembros de la Corte y van por la reforma de la justicia, van por todo tal como plantearon en su momento. Pero ahora arrancamos con el mismísimo doctor Fernán Quirós. Muchas gracias por haber venido, doctor. Buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, flexibilizar de la manera en que se ha hecho con los comercios, como ya sabemos, ¿puede acrecentar la cantidad de muertos? Bueno, lo primero que a nosotros nos gusta insistir es que en realidad nosotros no estamos flexibilizando la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que estamos haciendo es agregando algunas actividades comerciales barriales. Porque no queremos que ocurra que el ciudadano piense que efectivamente puede ir desandando los niveles de cumplimiento o de la estadía dentro de su propia casa. Así que flexibilizar no nos gusta la palabra. No gusta la palabra. Sostenemos la cuarentena en la ciudad. Hemos agregado algunas actividades que básicamente son barriales y si se cumplen las pautas y las normas que hemos propuesto, seguramente no va a ser un elemento que agregue la contagiosidad porque son para personas que trabajan localmente, que no usan el transporte público, así que para trabajar no usan el transporte público, y ciudadanos que salen en grupos un día par y otro grupo impar, cerca de su barrio caminando. Eso es todo lo que cambió de la semana anterior a esta en la Ciudad de Buenos Aires. Insistimos, transporte público es solamente para actividades esenciales, no queremos que aumente el transporte público porque es uno de los mayores riesgos, y insistimos que quédate en tu casa, sobre todo si sos una persona de riesgo o una persona de la tercera edad. Nosotros tenemos un plan de colaboración desde el gobierno de la ciudad para que te puedas quedar en tu casa y no te expongas al riesgo en la vía pública. Ahora, supongamos le podemos llamar la nueva cuarentena. Esta nueva forma de cuarentena, ¿puede incrementar la cantidad de contagiados y de muertos, doctor? Bueno, nosotros venimos observando en la ciudad un leve aumento permanente de los casos y sabemos que por delante tendremos en algún momento el aumento sostenido de los casos como han tenido todos los países del mundo. Lo que usted llama la montaña. Así es, tendremos la montaña por delante. Lo que nosotros creemos es que esta forma de dar cierto aire a la economía es una forma de muy bajo riesgo y por lo tanto nos pareció que era la forma más apropiada para balancear también, porque la gente también tenía un periodo de mucho cansancio de estar en su casa y algún nivel de descompresión como para que la gente pueda también una hora por semana salir con los chicos a caminar, nos pareció prudente, siempre que se cumplan todas las normativas de cuidado de la bioseguridad y evitar el riesgo de esa medida. Confiamos en que la gente lo va a hacer y lo va a hacer bien, pero si no se cumple o los casos aumentan, por supuesto que iremos para atrás en las decisiones tomadas. Yo recién decía que estamos en el día récord, en el peor día de la pandemia, en la cantidad de contagios, exactamente 285 contagios en un día. ¿Qué se puede leer de eso? Estamos hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero la mayoría siguen siendo del área metropolitana. Sí, por supuesto. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo conozco muy bien, nosotros hemos intensificado los testeos a partir de hace una semana más o menos, sobre todo con búsqueda activa de personas que tienen riesgo de tener la enfermedad, que han sido contactos estrechos o convivientes de enfermos, y por lo tanto eso ha aumentado la cantidad de casos detectados, y eso es lo que estamos viendo en estos días. Digamos, un aumento de diagnóstico de casos, vinculado fuertemente al aumento de testeos y a la búsqueda activa, sobre todo en el barrio 31 y en el 1114, que es donde estamos haciendo dispositivos muy fuertes en colaboración con las organizaciones, con los curas, yendo a puerta buscando los contactos estrechos de los enfermos. Hoy se supo que en la 1114, allí al lado de la cancha de San Lorenzo, de 9 hisopados que hicieron, 8 dieron positivos. ¿Cómo se explica eso? Porque la gente dice,
Si de 9 o 8 dieron positivo, de 90, 80 son positivos, de 900, 800 son positivos, parece una locura, pero claro, ¿se puede hacer ese cálculo? No, está mal hecho. No, no es así. Y es muy importante dar una información bien precisa a la comunidad. Nosotros lo que estamos yendo es a los lugares donde hay contactos estrechos de enfermos, personas que conviven con un enfermo, claro, y interrogamos y reinterrogamos por los síntomas, le tomamos la temperatura, es decir, que vamos a buscar los enfermos a donde están. Claro. Por lo cual es esperable que la enorme mayoría, un porcentaje alto de ellos, tengan la enfermedad, y por eso es que detectamos proporciones tan altas. Pero, por ejemplo, el día de hoy hemos tenido, de los primeros testeos de la 1114, han sido apenas el 40% positivos, que para una estrategia así de búsqueda directa a personas que viven con el enfermo y que tienen fiebre es relativamente bajo. Claro, no es un testeo general a la población de la 1114, sino aquellos que por distintos motivos ustedes consideran o que están enfermos o que han estado muy cerca de gente que se ha enfermado. Por ejemplo, una persona se enferma, lo internamos, vamos a buscar a su familia, interrogamos los síntomas y tomamos la temperatura. Es natural que cuando conviven en un mismo ambiente, una proporción de ellos esté cursando la enfermedad. Eso pasa en todas las familias de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, hay un tema que a mí me espantó por lo que significa, parece una película de terror, pero en esos refugios en la Ciudad de Buenos Aires, donde va la gente en situación de calle, se registraron 79 contagios. ¿Cómo se puede hacer? Yo sé que es prácticamente, no sé, que es muy difícil. Hay gente que vive, yo muchas veces voy a caminar al supermercado o voy a la farmacia y lo veo que están tirados en la calle. Digo, esta gente es increíble cómo no se contagia. Bueno, se contagia. Sí, claro. Ahí el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme para ampliar la cantidad de los paradores y extenderlos 24 horas, porque desde el primer día dispusimos una política pública muy fuerte para la gente en situación de calle, de tal manera que tenga donde vivir todo este periodo con cuidado, con alimentación segura, 24 horas por día. Claro, con lugar para lavarse las manos, para asearse. Para todo. Ahora, el tema pasa lo mismo que con la casa de las personas de la tercera edad, con los hogares, y es que naturalmente cuando todo el mundo se queda dentro de un domicilio, las personas que vienen a cuidarlos son los que salen y entran con la comunidad, son los que pueden traer el virus que muchas veces vienen personas asintomáticas. Y entonces ahí el tema es que cuando pasa en un geriátrico, pasa en un parador, que entra el virus, la distribución es más fuerte, sobre todo en estos grupos donde hay mucha interacción personal entre ellos. Por eso es que nosotros ahí lo que hacemos es, donde aparece un caso, rápidamente hacemos la distribución de la gente para distanciar y hacemos los testeos. De hecho, vos sabés que salvo 2 personas de todos los que acabas de nombrar, todos los más eran asintomáticos y no tenían ningún síntoma. Ah, eran asintomáticos. Ahora, doctor, en los barrios más vulnerables, digo, vamos al barrio 31, a la Villa 31, es un barrio realmente vulnerable. ¿Qué actividad especial están haciendo ustedes para atender esa emergencia? Bueno, ahí hay 4 ejes esenciales. Algunos ejes los lleva la Ministra de Desarrollo Humano y otros se llevan desde Salud. El primero esencial es la seguridad alimentaria, sobre todo en este momento tan difícil para la ciudadanía. Hay que hacer distribución de alimentos absolutamente, de forma directa, a través de los comedores, a través de las organizaciones, en forma directa. Sobre todo las personas que viven de la tercera edad, que viven solos o con otra persona de la tercera edad, se les lleva a la casa de tal manera que no tengan que salir a buscarlo ni a procurar ningún tipo de alimento ni de medicamentos, se les lleva todo. Primer actividad. La segunda es la limpieza del espacio público, la cloración de los pasillos y las calles para evitar el contagio en el espacio público. Esa como una especie de fumigación que van haciendo. Es eso, cloro. Es agua con cloro. Agua con cloro. La tercera cosa importante que se hace ahí, hemos construido unos espacios con los curas, con las organizaciones, que los llamamos sitios de resguardo. Lo que intentamos allí son espacios de 8 o 10 lugares para dormir y para estar, muy cuidados por estas organizaciones, por los curas, que el gobierno le da todo el apoyo económico y organizacional, el Ministerio de Salud le da toda la bioseguridad y el cuidado clínico, y lo que hacemos es lugares donde le ofrecemos a las personas que están hacinadas, que son de mucho riesgo porque tienen una enfermedad o son mayores de edad, se puedan venir a estos lugares durante estas semanas y no se expongan a la circulación del virus en la familia más joven que por ahí sale y entra para trabajar. Ese es el tercer punto. Y el cuarto es básicamente la política sanitaria. Claro. Ahí lo que estamos haciendo fuertemente es una actividad de promoción cotidiana con las estructuras de los centros ambulatorios que tenemos dentro de los barrios y sobre todo la identificación rápida de los enfermos y una vez que identificamos el enfermo, la búsqueda de todos los contactos que tuvo convivientes y vamos activamente, como te estaba contando hace un ratito, vamos activamente puerta por puerta, identificamos los convivientes, preguntamos por los síntomas, tomamos la temperatura y aquellos que son sospechosos los llevamos a las unidades de febriles, les hacemos los hisopos, los testeos y decidimos si tiene la enfermedad o no.
Doctor, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. La verdad que de paso, abrazo gigante y un agradecimiento a todos los trabajadores de la salud, y los enfermeros y las enfermeras en primer término. Pero hablamos de los que viven en barrios vulnerables, hablamos algo de la gente en situación de calle, algo de la gente que vive en hogares o en geriátricos. ¿Qué pasa con el personal de la salud? ¿Qué están registrando en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, de a poco vamos pasando por los 5 áreas que nosotros llamamos áreas que requieren de política pública activa, porque requiere una adaptación del Estado para cuidar y colaborar. Como bien decimos, hablamos de los geriátricos, hablamos de los barrios más vulnerables, hablamos de la gente en situación de calle y los paradores. Están las personas de la tercera edad, que es una política activa muy importante y sobre todo que ha generado mucho debate público. Y el quinto lugar es el equipo de salud. Primero, un agradecimiento profundo a todas las enfermeras del sistema de salud de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Una tarea encomiable de cuidado, de acompañamiento y profesionalidad infinita, que es un momento para agradecer. Pero más allá de eso, como vos me preguntabas, nosotros ahí lo que estamos trabajando mucho es, primero definimos un protocolo de cuidado bien estricto para las diferentes situaciones. El que atiende pacientes en general, el que atiende personas con COVID-19 y el que hace los procedimientos o está en terapia intensiva. Son 3 niveles de riesgo de contagio que hemos trabajado mucho con los elementos de protección personal para cada uno de ellos. Acercarle y garantizarles los elementos permanentemente, la segunda cosa fundamental. La capacitación con un equipo de infectólogos que han estado trabajando en todos los hospitales públicos. Y más allá de eso, toda la estrategia de testeo sistemático del equipo de salud, que estamos en estos días recibiendo una partida comprada en el extranjero y con eso vamos a empezar los testeos del equipo de salud, porque sabes que el equipo de salud tiene 3 variables que son importantes. Primero, trabajan todos muy vinculados físicamente, con lo cual el distanciamiento no es fácil. Lo segundo, está bien demostrado que hay lo que se llama un contagio horizontal, es decir, entre los profesionales. Un profesional que trabaja en varios lugares, que es un problema argentino, lleva el virus de un lugar al otro y luego horizontalmente se puede contagiar. Y luego está el contagio vertical. Lo que estamos demostrando, estamos viendo que ha pasado en otros lugares del mundo, que el contagio vertical no es el más frecuente, porque allí el médico o el enfermero sabe cuidarse, sabe que va a haber un enfermo. Claro. El problema es cuando atiende a alguien que no sabe que está enfermo porque está asintomático o cuando se vincula con otros profesionales. Con sus pares. Y ahí es donde hay que poner mucha capacitación, mucho cuidado y en eso estamos trabajando. Fuera de cámara conversamos de una nota de hoy de Sabrina Ahmed en el diario Clarín, extraordinaria, respecto de que la ciencia no es infalible, que la ciencia no es una verdad revelada ni un discurso único y que todo el tiempo se va corrigiendo a sí misma y tiene una dinámica muy especial. De todo esto que ha ocurrido desde que comenzó esta locura de la pandemia, ¿qué es lo que a usted lo ha sorprendido como novedad? Le digo, por ejemplo, esto ya es pregunta. Decían que solamente que el grupo de riesgo eran los mayores de 65 años. En la Argentina y en la ciudad, el promedio está abajo de los 65 años. No. Hoy mostramos en la conferencia de prensa el 87%. Estamos hablando de los fallecidos o los enfermos. De las dos cosas. Bueno, porque ahí sí tenés razón. Es claro. Decir, se enferman mayoritariamente las personas entre 20 y 60 años. De 20 a 60 mayoritariamente. La mayor parte de los enfermos están entre 20 y 60. Que también son los que menos se deben cuidar, supongo. Sí, son los que más activos andan, claro. Y también que se sienten más seguros, se exponen más a la enfermedad. O sea, los que más se contagian de 20 a 60 años, los que más mueren arriba de... Claro, el 60 y pico corto, 62% de los enfermos tienen entre 20 y 60 años. Ahora, el 87% de los fallecidos tienen más de 60 años. Esos son números que mostramos en la Ciudad de Buenos Aires, estos son nuestros números. Ahora, con la experiencia que usted tiene, la trayectoria de tantos años en el italiano, su experiencia en el Estado, ¿qué cosa lo ha sorprendido que, digamos, que cambió sobre la marcha? Porque desde que comenzó han cambiado muchas cosas. Digo, de alguien que no tiene una especialidad, por supuesto, soy un ignorante en el tema, pero digo, durante un tiempo no tomen ibuprofeno, no tomen porque es terrible, ahora sí tomen ibuprofeno. Digamos, uno tampoco sabe cómo pararse. A usted como profesional, ¿qué cosa le ha sorprendido como novedosa que cambió en el transcurso de la pandemia? Yo te diría algo, incluso antes de contestarte esa pregunta, te diría incluso algún cambio mucho más profundo, que es... esta es una situación inédita que ha trastocado todas las leyes y regulaciones y conceptos de la salud pública. Tanto es así que, digamos, lo más importante en el inicio de esta pandemia fue tratar de desandarse de los modelos mentales que teníamos, de cómo razonábamos los fenómenos que ocurrían en la salud pública y tener que reacomodar los modelos mentales a una nueva dimensión que tiene una dinámica inusitada, que tiene una contagiosidad que no habíamos visto, que tiene una interacción universal que no habíamos visto nunca.
esta situación que estamos viendo ahora, ninguna persona viva ha vivido una cosa como la que estamos viviendo. Y eso, el primer gran desafío es dejar de pensar como veníamos pensando. Claro, quebrar el esquema mental. Quebrar los esquemas, abrir los esquemas mentales, lo que se llama desaprender, para permitirse reaprender un modelo diferente. A muchos nos costó, nos llevó varias semanas retomar una dinámica donde cada día que pasaba, si no te anticipabas a algo, inmediatamente la realidad se adelantaba a lo que vos estabas haciendo. Y eso nos llevó varios días al principio de marzo y rápidamente tuvimos que ponernos por delante de la ola. Eso en términos generales. Una vez que uno se reacomoda el modelo mental, rápidamente entra en nuestra dinámica y yo creo que en el gobierno de la ciudad estamos relativamente bien en ese sentido. Ahora, más allá de eso, cada semana que ha pasado hemos aprendido algo importante y esa es la gran ventaja que ha tenido la Argentina en este momento con esta pandemia, que lamentablemente los países del norte han pagado el costo de la ignorancia o de la sorpresa y nosotros podemos aprovechar algo del aprendizaje, porque no es todo. Como bien decís vos, cada semana vamos aprendiendo algo. Pero tal vez lo más significativo que me parece a mí que ha pasado hace más o menos un mes y un poquito, y que nosotros hemos podido documentar con los repatriados en la ciudad, es que esta se creía que era una enfermedad de personas que hacían fiebre alta y algún síntoma respiratorio, y es evidente que el 70% de la gente tiene una enfermedad prácticamente sin ningún síntoma o que no lo nota. Y eso cambia totalmente las políticas públicas. Y eso hace que hemos definido estos 5 áreas de tanto cuidado, porque no es una cuestión de tomar la temperatura, que no vaya un febril, sino es prepararse porque el virus va a entrar en todos los lugares de la sociedad, porque no hay manera de anticiparse a un asintomático. Entonces lo que uno tiene que hacer es prepararse para detectar precozmente a la persona cuando se enferma y rápidamente distanciarla del lado del lugar donde esté para que no contagie a otros. Doctor, bueno, a propósito de lo que usted dice, hasta hace un tiempo todo el mundo decía, no tengo fiebre, no tengo problemas pulmonares, estoy bien. ¿De qué manera alguien puede rápidamente constatar de que está infectado? ¿Hay alguna forma de que se ha enfermado, de que, ojo, si les pasa tal cosa, si sienten tal otra? Digamos, algunos síntomas muy marcadores son la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, una tos seca, no tanto a mucha secreción en la parte alta de la vía aérea, porque esta es una enfermedad que enferma un poquito más abajo en la vía aérea, pero por supuesto que dolores musculares, fiebre, todo eso es acompañante. Ahora, como te decía hace un ratito, hay una proporción, 2 de cada 3 se enferman sin ningún síntoma, con lo cual, y tampoco, porque mucha gente dice, bueno, entonces me testeo, y tampoco es una cuestión de testearse porque sí, ni con la PCR ni con los test rápidos, porque en los primeros días de la enfermedad el test da negativo, y hay que tener mucho cuidado en qué momento se testea. Por eso nosotros siempre decimos en los geriátricos, si aparece un caso positivo, distanciamiento de todo el mundo, a la espera de que pasen varios días hasta que el test pueda dar positivo, porque si no uno hace el test, da negativo, se quedan todos tranquilos y 5 días después están todos enfermos. Ese es un mensaje muy importante para todo el mundo, es que los test hay que hacerlos en el día que corresponde para que tenga utilidad el test que uno hace. Claro. Doctor, ¿qué está pasando con los chicos y con los adolescentes desde el punto de vista de la convivencia familiar, desde el punto de vista del tema psicológico, anímico? Lo pregunto porque ahí también hay diferencia entre los distintos distritos. Unos dicen, permitimos que los chicos vayan a hacer las compras con los padres, nada más, un padre con un hijo. Y otros dicen, no, es mejor que paseen, que vayan a dar un paseo corto, pero que no vayan a hacer las compras porque entran al supermercado donde hay otra gente. Bueno, ¿cuál es la mejor solución frente a ese tema? Hay una cosa que es importante decir, y es, desde que empezó esta pandemia en el mundo, las personas que están en los gobiernos tomando decisiones permanentemente toman decisiones dilemáticas. Es decir, nunca toman una decisión que busca un bien y que no genere un daño. Todas las decisiones que hemos tomado buscan un bien y generan un daño. Y lo que uno trata de hacer en esas decisiones dilemáticas que son cotidianas es tratar de tener la mejor ecuación entre el bien buscado y la probabilidad que ocurra y el daño generado y minimizarlo. Entonces, digamos, por supuesto que la cuarentena generó un montón de daños en términos económicos, primero, sociales, afectivos, vinculares, de las esferas, digamos, de la salud mental. Pero lo que uno tiene que hacer, me parece a mí, es semana a semana, porque esto es una situación inédita, como dijimos, semana a semana, según la evolución de la pandemia en el lugar donde uno está y según el conocimiento que se tenga para esa semana en particular, ir tomando decisiones semanales. A nosotros en la ciudad nos pareció que era momento de dar cierto nivel de espacio, de caminata a los niños, porque los niños todavía, como decimos,
dijimos hace un ratito, todavía por delante tenemos una curva, una montaña, Claro. y los niños tienen que tener cierto nivel de esparcimiento, al menos afectivo y emocional, porque en algún momento vamos a tener un aumento de casos y vamos a tener que de vuelta cuidarnos todos nuevamente. Claro. Entonces, la decisión de que salgan a caminar es porque caminando, si mantiene la distancia, salvo con su progenitor, si mantiene la distancia, el riesgo es muy pequeño. Claro. El riesgo es que se pongan a jugar entre los niños, que se tiren en el pasto, que pongan a jugarse con otros. Y también, por supuesto, si van a hacer una compra, si andan tocando las cosas o se vinculan con otra persona, también aumenta el riesgo. Claro, claro. Estaba pensando, en consecuencia, teniendo eso presente, ¿cuándo calcula usted, con todas las probabilidades de equivocarse, por supuesto no se puede ser fino y matemático en esto, pero más o menos para cuándo están esperando esa montaña, esa cantidad de casos que pueden incrementar la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva? Nosotros creemos que entre los últimos días de mayo, la primera quincena de junio, con una error de 1 o 2 semanas para adelante o para atrás, pero los últimos días de mayo, la primera quincena de junio, vamos a tener el aumento de los casos en la ciudad, y por eso es que estamos tomando todas las medidas, preparando el sistema de salud y sobre todo comunicándole a la gente con toda claridad lo que estamos observando que viene ocurriendo y por lo tanto lo que pensamos que va a poder ocurrir en las próximas semanas. Doctor, ya me quedé sin las preguntas, por lo menos hacía todas las preguntas e inquietudes que tenía. Si usted quiere reforzar algo, decir algo, la televisión, además de entretenimiento, de información, de servicio, y más en una situación como esta, no sé si hay algo que usted quiera subrayar o recomendar a la gente, y lo dejo ir a descansar. Claro. Están desde temprano trabajando. Muchas gracias. Sí, me parece que el principal mensaje es decirle a la comunidad, esta pandemia le ha traído dolor a todos los pueblos de la tierra, y lo importante es que las pandemias todos las vamos a pasar, pero es muy importante saber cómo la vamos a pasar. Y la forma de pasar la pandemia de la mejor manera posible es cuidarnos entre todos, pensar en uno, pensar en nuestra familia, pensar en el prójimo, y cada uno aportar algo al cuidado de la pandemia. Si cada uno de nosotros toma las medidas de cuidado individual y colabora con alguien que necesite algún nivel de colaboración de distinto tipo, en términos afectivos, económicos o vinculares, vamos a pasar esta pandemia mucho más integrados en la comunidad, en la sociedad, y eso va a hacer que después del dolor que tengamos que pasar, que ojalá sea el menor posible, y estamos trabajando para que sea el menor posible, después de pasar ese momento, seguramente vamos a tener una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa y sobre todo mejor vinculada, y que de alguna manera tengamos el camino para la construcción de una comunidad con una mirada un poco más común o con un proyecto más común en la sociedad. Doctor Ferran Quiroga, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber Gracias venido. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires respondiendo todas las inquietudes para que tengamos la información de primera mano y la más rigurosa. Ahora sí, arrancamos con el momento más político, de opinión, más crítico. Voy a tratar de argumentar por qué creo que Cristina va por todo Cristina en la justicia, que quiere impunidad ya, urgente la impunidad de Cristina. Ella está convencida que la absolvió la historia, y por supuesto, ¿qué puede pasar con la reforma judicial? ¿Qué puede pasar con la posibilidad de modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema? Ahora, si alguien quiere conocer en forma detallada cuál es el plan de Cristina para lograr impunidad para ella, para su familia y para el cártel de los pingüinos, tiene que repasar una pieza antológica cargada de autoritarismo chavista. Hablo de su alegato de más de 3 horas y media frente al tribunal que la estaba juzgando por ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a saquear al Estado mediante las obras públicas direccionadas y con sobreprecios y coimas monumentales. Mire, es una exposición histórica. Es el pensamiento más descarnado y prepotente de Cristina. La causa está tapizada de pruebas, de documentos y de testimonios que la incriminan. Pero ella, después de descalificar a medio mundo, terminó citando el discurso de Fidel Castro en 1953. Miró en forma amenazante a los jueces y les dijo: este tribunal, el de lawfare, seguramente tienen la condena escrita. No me interesa, dijo Cristina, a mí la historia ya me absolvió. La historia me va a absolver y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Cristina, altanera y enardecida, alteró los tantos. Estaba en el banquillo de los acusados, pero se transformó en acusadora.
tomó sus carpetas en forma enérgica, con bronca, y comenzó a caminar hacia la salida. El presidente del tribunal le recordó tímidamente que tenía la opción de responder preguntas. Ella pegó media vuelta, volvió sobre sus pasos, tomó el micrófono y gritó: «¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes». Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Corazón de su plan sistemático para lograr impunidad para todos y todas. Ese es el ADN de su proyecto y el motor que la mueve. Por eso hizo ese pacto con Alberto, ese matrimonio por conveniencia que fue sellado por un trueque. Yo te ayudo a sentarte en el sillón de Rivadavia y vos me ayudás a que en el más corto tiempo posible no quede en pie ninguna causa en mi contra, dice Cristina, y además le cortemos la cabeza a todos los jueces y fiscales que la impulsaron. El problema apareció en estos días y es la ansiedad, el apuro de Cristina. Ella exige impunidad ya. Es ahora o nunca. Y esa es la factura que le está pasando a Alberto. Dicen que este fue el tema central del último cruce que protagonizaron en la Quinta de Olivos a solas y por más de 3 horas. No dieron ninguna información de lo que hablaron. Es muy difícil reconstruir esa reunión, pero varias fuentes de funcionarios cercanos y de colegas que siguen de cerca el tema coinciden en que Cristina cuestionó fuertemente a Santiago Cafiero y a Marcela Lozardo. Mire, algunos dicen por lo bajo, que llegó a pedirle la renuncia, pero bueno, eso no puedo darlo por cierto. Casi sería un golpe palaciego, pero insisto, no lo tengo confirmado. Obligar a Alberto a que se desprenda de las 2 personas más cercanas que tiene en el gabinete es igual a ponerle una pistola en la mano para que se suicide políticamente. Cafiero es su jefe de gabinete y mano derecha en todos los temas. Y Lozardo fue hasta su socia en el estudio jurídico. Ahora, ¿de qué se queja Cristina con la agresividad que todos le conocemos? De la lentitud en cumplir con el pacto de impunidad. Mire, ella razona de la siguiente manera. Este es el momento de sepultar las causas y a los jueces y fiscales que están a cargo. La preocupación por la pandemia, la cuarentena, sirve como una especie de cortina de humo para ocultar las maniobras ilegales y es el momento en que el gobierno todavía tiene imagen positiva importante. Dice Cristina, mañana, con la hecatombe económica y sin saber la cantidad de muertos que vamos a sufrir, la cuestión va a ser más difícil. Habrá una sociedad más atenta y más enojada. Esos son los argumentos que tiene Cristina. Al parecer, Alberto y Lozardo todavía no se han movido a la velocidad que Cristina les exige. Por eso, por ese motivo, ella empezó por su cuenta el operativo para convertirse en una santa, en alguien que nunca robó un peso. Mire, está tan acelerada que cometió un grosero error con el tema de Juan Bautista Maíquez, pero quiero consultar, ya que tenemos la gran posibilidad de tener al doctor Daniel Sabzai, que conoce tanto, que es un constitucionalista que tanto respeto tiene por la división de poderes, que tiene tanto respeto por la independencia de los poderes. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atendernos allí desde su casa. Decía simplemente, doctor, ¿cómo está jugando? Le agradezco la invitación, Alfredo. ¿Cómo dice, doctor? Discúlpeme. Que le agradezco la invitación, es un placer estar con usted. Ahora sí, muchísimas gracias. Le quería decir esta primera mirada, todavía tengo para seguir opinando sobre cómo viene este plan para ir generando una especie de copamiento de la justicia, con la reforma de la justicia, con el tema de estudiar la posibilidad de aumentar los miembros de la Corte, pero hasta ahora, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de la situación actual de la justicia en la Argentina, doctor Sabzai? Mire, lo más grave es que no está en funciones. Hay como una especie de defección. Usted sabe que una feria judicial implica que solamente hay jueces para las cuestiones realmente muy importantes, exclusivamente, porque en cada uno de los juzgados y también en las cámaras queda de feria, como se dice, un magistrado, y para que algún caso pueda ser trabajado, pueda entrar en la feria,
se necesita lo que se llama habilitar feria, lo cual es muy complejo. O sea que prácticamente estamos sin una justicia que funcione, es mínimo lo que funciona, y eso me preocupa muchísimo porque fíjese usted que en un momento en que al mismo tiempo el Congreso tampoco funciona, aparece un presidente con muchísimo poder que está dictando decretos de necesidad de urgencia en un plazo corto, como jamás hemos visto desde el 83, pero que esos decretos no tienen ni control legislativo ni control jurisdiccional. No lo tienen de carácter legislativo porque no se puede reunir la Comisión Bicameral Permanente de control de ese tipo de facultades del presidente, que deben ser extraordinarias, excepcionales, ni tampoco jurisdiccional porque aparece una justicia muy amenguada que solo ha respondido a algunos casos muy excepcionales, pero no lo ha hecho para la cantidad de amparos que yo sé que han sido interpuestos por situaciones precisamente que son muy discutibles y hasta que podrían ser declaradas inconstitucionales. Por ejemplo, ¿cuál podría ser declarada anticonstitucional, doctor? Bueno, por ejemplo, la prohibición de que los argentinos que están en el exterior puedan regresar al país, me parece que ya estamos en un límite sumamente complicado. Porque fíjese que estamos ya cerca de 2 meses, esas personas están varadas, varios miles, y yo no veo que haya ningún movimiento. Entonces, si inclusive se los puede poner en cuarentena o exigirles que estén en cuarentena, no veo cuál es la razonabilidad de una medida que no estaría satisfaciendo la salud pública, sino que está impidiendo que muchos compatriotas nuestros puedan regresar y que se encuentran la mayoría en situaciones muy delicadas, sin dinero, sin saber dónde alojarse, en fin, realmente situaciones atroces. Ese es un ejemplo, a mi modo de ver, bien claro, ¿no es cierto? Seguro. En un ratito, doctor, vamos a seguir conversando. Por favor, le pido que no se me vaya, que se quede ahí, que quiero seguir consultándolo. Es uno de los constitucionalistas más prestigiosos que tiene la Argentina. Es el presidente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas. Yo le hablaba del grosero ataque que hizo Cristina a Juan Bautista Maíquez. Y además puso el nombre de Maíquez en la boca de la jueza Ana Figueroa, que en ningún momento había mencionado a Maíquez. Fíjese que hasta lo puso en un tuit, Cristina, ¿no es cierto? Ahí está, se lo leo. Acabo de escuchar en AM750, la radio de Víctor Santamaría, a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Maíquez, ex consejero de la magistratura del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa del memorándum de Irán. Bueno, hay que decir que la magistrada Ana María Figueroa, pese a ser una fiel militante kirchnerista, denunció presiones, pero no señaló a nadie. Hizo una denuncia muy general, muy por arriba. Todo lo que dijo fue eso, pero Cristina le puso el apellido de Maíquez en su boca y con esa mentira, además, envió documentación a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bad information, doctora. Fake news. Por eso los familiares de las víctimas de la AMIA se quejaron con su abogado Tomás Farini Dugán a la cabeza. Ahí estamos viendo el título de los medios, otra fallida presentación de Cristina. Bueno, ¿qué pasó? Parrilli, enojado, casi apretando a la jueza Figueroa, le preguntó por radio, ¿y si no es Maíquez, quién fue? Y luego Parrilli desnudó su juego. Aseguró que hubo presiones, aunque no saben de quién, y anunció que va a pedir la nulidad del juicio que se inició con la denuncia del fiscal asesinado Alberto Nisman. El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf, denunció que la jueza Figueroa cometió 2 delitos porque no denunció en su momento, pese a que era su obligación por ser funcionaria pública. Wolf dijo, es vergonzosa la actitud y además la de Parrilli también, que encima se confundió de causa Parrilli. Figueroa habló de la inconstitucionalidad del tenebroso pacto que se firmó con Irán. Y Parrilli dijo que iba a pedir la nulidad de la denuncia de Nisman por encubrimiento de los terroristas que volaron la AMIA. Y la verdad, son 2 causas absolutamente distintas. Mire, Wolf, sin pelos en la lengua, recordó cuando fue apretado por el kirchnerismo que denuncia, dice Wolf, lawfare y fake news, pero son ellos los que hacen lawfare y fake news. Así lo decía Waldo Wolf por televisión. Me parece vergonzoso, un delito me parece lo que hizo la doctora Figueroa, porque
incurre en el delito establecido en el artículo 167, inciso 1 del Código Procesal Penal, porque ella debió haberlo denunciado, funcionaria pública. Y el 249 del Código Penal, es omisión de denuncia. Así, primero me parece vergonzoso. Segundo, me parece vergonzoso lo que está haciendo el oficialismo, porque cuando quieran les hablo de esta causa. Ella dijo, yo me lo escuché todo, miren, ustedes saben que si algo que hago yo es estudiar las causas en las que me involucro. De lo que no sé, no hablo. Dijo, cuando el periodista ahondó en su entrevista y le dijo, bueno, ¿pero de qué causa? Dijo, creo que es la de la inconstitucionalidad del memorándum. Ahora, Parrilli metió una denuncia pidiendo la nulidad de la denuncia de Nisman. La inconstitucionalidad del memorándum no tiene nada que ver con la denuncia de Nisman. Entonces, si a ella la apretaron, yo quiero saber quién la apretó. Y posiblemente le meten una denuncia penal a la doctora Figueroa, porque incumplió con su función, porque ella no puede no denunciar si alguien la aprieta. Además que dijo después, no, que en realidad no la apretaron, que ella tenía convicciones. Así que me alegro que ella tenía convicciones. Yo quiero saber quién la apretó. Y quiero que no utilicen esta causa. La denuncia de Parrilli es vergonzosa. La denuncia que hicieron los senadores es vergonzosa. Mire, yo fui apretado por el gobierno kirchnerista en el 2015 y no tenía fueros y no tenía cargo. A mí me inventaron una causa por presión a la patria. ¿Sabe lo que hice? Pregúntele a Stornelli. Fui y le dije, ni se le ocurra cerrar la causa, porque yo quiero mostrar mi inocencia. Hacen todo lo posible. El lawfare lo hace el kirchnerismo. La fake news lo hace el kirchnerismo. Todo lo que dicen de los demás terminan haciéndolo ellos. Lo de Figueroa es una vergüenza, es un delito. Y ojalá nos cuente a todos por qué se cayó. Porque yo quiero jueces con coraje y no como Figueroa, que se callan y 4 años después se juntan con el kirchnerismo y arman causas haciendo al revés de lo que dicen. Dicen luchar contra el lawfare y hacen lawfare. Dicen luchar contra la fake news y hacen la fake news. Bueno, durísimo. Le recuerdo que en un ratito nomás vamos a conversar con 2 intelectuales, 2 analistas, con Santiago Kovadlov, un hombre de la filosofía, del pensamiento, y con Jorge Sigal, periodista y escritor. Pero está en línea el doctor Daniel Sapsay, uno de los principales constitucionalistas de la Argentina. Doctor, ¿qué pasa cuando una jueza como la doctora Figueroa denuncia presiones del gobierno anterior, pero no hizo la denuncia y tampoco da precisiones de cómo fueron esas presiones ni quién las hizo, ¿no? Indudablemente yo confirmo lo que usted dijo, Alfredo. Es decir, ella ha incumplido con los deberes como funcionaria pública porque está obligada, además por ley, a denunciar si ella conoce o presume de la comisión de un delito, que en ese caso es gravísimo, pues que ha sido apretado. La sola expresión, que tampoco es muy propia de una jueza, claro, pero en fin, eso es lo de menos, habla de un intento de atentar contra la separación de poderes, porque quien está en el Poder Ejecutivo o es un operador del Poder Ejecutivo, lo que no puede hacer es interferir precisamente en la administración de la justicia. Y acá, por lo que usted dice, ha habido tal cosa, claro que no precisa, no denuncia, da nombres, por lo cual lo que da la sensación, salvo que modifique su actitud, es que ella también es parte de una operación. Interesante, que la doctora Figueroa también es parte de una operación. Ahora seguimos conversando, doctor, porque en su momento, apenas Alberto selló la alianza con Cristina, hizo declaraciones en apoyo de esa mentira del lawfare que la actual vice utiliza como excusa. Alberto compró, o a lo mejor fingió que compró, ya veremos, que Cristina era inocente. Y le salió a dar duro a varios jueces. Mire, hace un año apenas, parece una eternidad, pero hace un año apenas, Alberto dijo textualmente por televisión: algún día Ercolini, Bonadío, que hoy está fallecido, Irursun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Semejante apriete anticipó que vamos a tener que revisar sus sentencias, dijo Alberto, porque carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica. Las cosas que han dicho de Cristina son dantescas. Esto lo dijo el presidente de la Nación actual, ¿eh? Algún día Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno.
Bueno, eso que usted ha visto se llama intimidación y violación de la independencia de poderes. Fue tan grave viniendo en aquel momento de un candidato, pero muy probable presidente, actualmente presidente, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le respondió con un durísimo comunicado. Ahí estamos viendo el comunicado, ahí exigen respeto a las instituciones republicanas y rechazan ese tono descalificador y la forma amenazante con la que hicieron. Fíjese que en aquel alegato, en el de Cristina emuló a Fidel Castro, que hablamos al comienzo, había acusado al doctor Ercolini de ser el responsable de la enfermedad de su hija Florencia, y a los titulares de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera los acusó de impulsar una persecución ordenada por Mauricio Macri. De hecho, 20 legisladores ultra K denunciaron esto ante la justicia. Acusaron a una presunta mesa judicial de Macri de armar 100 causas de corrupción. Entre la tropa propia de Cristina firmaron José Mayans, Anabel Fernández Agasti, Guillermo Snope, que fue el que pidió la intervención a la justicia de Jujuy, ¿se acuerdan?, para liberar a Milagro Sala, Mariano Recalde, Jorge Tayana, Leopoldo Moró, Rodolfo Tailade, bueno, entre otros. Hasta ahí nos sorprende. Son verticalistas que hacen saludo 1, saludo 2. Pero también firmó José Luis Gioja, el sanjuanino, al que Cristina lo mandó a que se suture el trasero, aunque ella utilizó un término más vulgar. Bueno, la causa cayó en el despacho del juez Daniel Rafecas. Suponemos que Rafecas se va a excusar. Hasta ahora no lo hizo, pero está propuesto por Alberto como jefe de todos los fiscales. Hace rato que se puso en marcha un intento golpista del cristinismo contra la justicia, un golpe a la justicia. Y eso es de una gravedad institucional inmensa. Mire, el autor material es el ex espía Juan Martín Mena, quien además también está procesado por la causa por el encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA. Es el mismo que Cristina le reclama a Oscar Parrilli que hay que apretar a los jueces. ¿Se acuerda de aquella escucha? Hay que apretar a los jueces y al psicópata de Estiuso. Ese señor que Cristina dice que hay que utilizar para apretar a los jueces y que Parrilli le da la razón, es el actual viceministro de Justicia. Todo cierra, ¿no? Está todo fríamente calculado. Este es Juan Martín Mena y esto es lo que le decía Cristina a Oscar Parrilli. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene uno, Casanelo se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Ahí yo lo mandé a hablar a Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa, que tienen ahora la investigación, lo citen. Citen, obviamente, obviamente. Hay que mandar a apretar a los jueces, lo dice Cristina, no es Fátima Flores una imitadora, es Cristina. Y Parrilli le dice, sí, ya, y lo mandé a Martín. A Martín es Juan Martín Mena, obviamente. Mire, la brigada que intenta tomar por asalto a la justicia ya está en operaciones. Avanzan a paso redoblado y a tambor batiente. Quien se mostró con más firmeza en su momento en la resistencia activa y pacífica a semejante atropello fue la doctora Elisa Carrió, poco antes de dejar de ser diputada. Denunció directamente y sin eufemismos un golpe institucional y le exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que repudiara la violación del régimen de protección a testigos y arrepentidos. Alberto, mediante un decretazo, había puesto ese programa, puso ese programa bajo las órdenes del Poder Ejecutivo y al mando ¿de quién? De Juan Martín Mena. Es decir, que puso al lobo a cuidar a las ovejas, o más grave todavía, dejó a la intemperie a los valientes denunciantes de la corrupción. Los convirtió en un blanco móvil. Si algo malo le llegara a pasar, no sé, por ejemplo, a Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, la responsabilidad caería en la espalda de Alberto y de Cristina. Los tiraron debajo de un camión, los arrojaron a la jaula de los leones, no tuvieron ni escrúpulo ni estómago. Pero este es solamente un eslabón en la cadena de la búsqueda de impunidad de Cristina, asfixiando a la justicia independiente y a los medios de comunicación que no se rinden ni se quieren arrodillar. El plan de impunidad para todos y todas tiene infinidad de alternativas. Mire, son varios los caminos que llegan al mismo lugar de esa ilegalidad. El eje central es colonizar definitivamente la justicia, ponerle camiseta partidaria, transformar a los tribunales en unidades básicas K.
por eso en estos momentos complejos, insisten con la idea de la reforma judicial. Y muchos jueces se van acomodando. La prisión domiciliaria para Amado fue un ejemplo obsceno. Y de eso le quiero preguntar al doctor Daniel Sapsay. Primero, doctor, ¿qué tipo de reforma judicial cree usted que están preparando? Segundo, ¿hay espacio para ampliar los miembros de la Corte Suprema? ¿Y cómo juzga el caso de la liberación en plena feria de mandar a prisión domiciliaria a Amado Vudú? Bueno, empecemos por el tema de la reforma judicial. Evidentemente, la reforma va en línea con la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Así que vamos a ver algún tipo de normas o de búsqueda de artimañas para limitar el poder de los jueces, para intervenir en los concursos, para la selección de los jueces, para tratar además de colonizar el Consejo de la Magistratura. Recordemos que en los 2 años últimos del gobierno de Cristina Kirchner, la segunda presidencia, se había lanzado una ley que fue sancionada sobre democratización de la justicia. En realidad de lo que se trataba era de la designación de los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura por el sufragio universal, lo que implicaba la total partidización y politización de los mismos, porque cómo se los votaba como una parte de la boleta, de la sábana de cada partido, en la última porción iban a aparecer los candidatos para el Consejo de la Magistratura. Claro. Mayor alineamiento político que eso, que se transformaron en marionetas en manos del Estado para hacer absolutamente lo que el gobierno desea, es imposible encontrar. El segundo punto es el de la ampliación de miembros de la Corte. Yo no vi la entrevista que le hizo el colega suyo Silvestre. Sí, colega no tanto, doctor, colega no tanto. Bueno, sí. Se supone que es periodista. Sí. En donde a la pregunta de si se pensaba ampliar el número de miembros de la Corte, lo que dijo el presidente fue que él no tenía opinión al respecto o que en principio estaba en contra, pero que iba a consultar a los especialistas, sí, a los expertos. No sé, expertos en el número de miembros de la Corte me parece algo por lo menos sorprendente. Mire, la Corte, en cuanto a su número, déjenla tranquila, porque cuando se tocó el número, recordemos en la presidencia de Menem, claro, donde gracias a la ampliación a 9 miembros, logró absolutamente una alineación de la Corte en todos los fallos que fueron del interés del Poder Ejecutivo. Recordemos el Persaltum, por ejemplo, privatizaciones como aeropuertos, que siguieron totalmente los deseos del presidente, independientemente de los motivos jurídicos. claro, Eran violados de una manera grosera. Entonces, dejemos a la Corte como está. Y le digo más, yo no niego a veces la necesidad de llevar a cabo reformas institucionales, pero yo establecería una disposición que existe en algunas constituciones y que establece lo siguiente, que toda reforma constitucional o institucional solo entra en vigencia cuando termine el mandato del presidente que está en funciones al momento de hacer esa reforma. Claro. Porque entonces vas a pensar en grande, realmente como una modificación importante para el mejor funcionamiento de las instituciones, no para satisfacer necesidades, deseos personales y colonizar otro poder, lo cual es gravísimo si sucede eso con el Poder Judicial, que es el gran poder de control, nuestra gran garantía para la defensa de nuestros derechos, sería realmente destrozar la República, sin una palabra más ni una palabra menos. Y la última pregunta es sobre Vudú, doctor. Sobre la liberación de Vudú. Fue muy sorprendente porque primero ya se le habían negado. Claro. Segundo, había ya una jurisprudencia que en la situación de Vudú, es una persona joven, que no presenta enfermedad alguna y que tiene una doble condena por un delito con una pena muy elevada, de cerca de 8 años, si no me equivoco. Es 5 años y 10 meses. 5 años y 10 meses, perdón, me equivoqué con alguna otra, pero de todas maneras es una grave condena, sí, que se completa con la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. Evidentemente, una prisión domiciliaria en esas circunstancias solo puede darse cuando se dan extremos
sumamente graves, Claro. que son básicamente lo que yo presenté, una edad sumamente elevada, alguna enfermedad que precisamente lo pone en la imposibilidad de estar en la cárcel, pero es excepcionalísimo, porque acá no estamos hablando de prisiones preventivas, sino de una prisión domiciliaria de un condenado. Son dos cosas completamente distintas porque se tienden a confundir. La prisión preventiva es cierto que debe ser dictada con sumo cuidado y no hay que abusar de ello porque puede ser una condena anticipada, estamos de acuerdo. Entonces ahí la posibilidad de una prisión domiciliaria puede ser mucho más liviana, digamos así. Pero en alguien que está condenado con una doble condena de 2 tribunales de distintas instancias, es gravísimo lo que se ha hecho. Además que él está procesado por otras causas. Claro, seguro. O sea, seguro. Realmente es una barbaridad y algo, a mi entender, no soy penalista, pero no he visto una situación de esa naturaleza antes. Doctor Daniel Sauzay, muy amable. Muchísimas gracias por esperarnos hasta ahora y participar de este programa. Lo libero, muy gentil, muy gentil. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer, como siempre, estar en su programa y desde ya estoy a su disposición. Un abrazo. Gracias. El doctor Daniel Sauzay. En instantes nomás va a estar Santiago Kovadlov, va a estar Jorge Sigal. Vamos a pensar todo esto que hemos hablado en el programa. Vamos a conversar sobre eso, porque Santiago Kovadlov y Jorge Sigal, mañana no, pasado mañana, el jueves, comienzan en Radio Mitre, en el programa de mi amigo Jorge Fernández Díaz, una sección semanal que se va a llamar así, La Conversación, en donde van a reflexionar sobre los temas más importantes de la actualidad, y dentro de un rato vamos a tener una pequeña muestra de esa posibilidad de conversar y de reflexionar al respecto. Pero déjeme que le diga simplemente, rápidamente, que Amado Budó finalmente asesoró económicamente al gobernador de La Rioja. Le dije que está condenado en segunda instancia, que en el caso Chicone ha sido realmente vergonzoso esta inhabilitación que le han dado para ejercer cargos públicos, pero parece que el gobernador Quintela se burla de la justicia. La verdad, lo tiene sin cuidado. Tenga cuidado en realidad, gobernador, porque mire que hay otro gobernador cristinista, el señor feudal Gildo Infran, que tuvo ya relaciones carnales y pornográficas con Vudú. $2 millones de coima le pagó a Vudú en su momento, $2 millones de dólares. Pero está claro, el mensaje acá es así: a los amigos todo y a los enemigos ni justicia, lo decía el general. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Bueno, la presión sobre los tribunales es tan grande que Cristina y sus hijos están empezando a recuperar bienes, sus empresas. Cristina tiene 8 procesamientos. Todas esas causas han sido elevadas a juicio oral. Pero está tan ocupada en destruir la justicia actual y armar una a su medida, ya presentó 9 recursos ante la Corte. Alberto Fernández anoche confesó por televisión que un grupo de expertos, como hablábamos con el doctor Sauzay, lo va a asesorar respecto de ampliar o no los miembros de la Corte. Es la vieja trampa, el viejo truco que propuso el exintendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. ¿Qué dijo? Vamos a llenar de militantes nuestros la Corte Suprema y sacar a los jueces débiles que están en la Corte Suprema. ¿Se acuerda? Enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Los militantes nuestros, quiere de un año, le dicen, no los acomplejados que se van. Pobre, qué palazo que le pegó allí a su compañero de militancia, el doctor Zaffaroni. Pero gran parte de la sociedad está movilizada, está atenta a estos cacerolazos. Por eso, los adoradores más descontrolados de Cristina están muy nerviosos y caen en agresiones cargadas de violencia verbal e intolerancia. Mire, el video que difundió Anita Sen es una muestra. No se lo pierda, es tremendamente agresivo. Vayan con barbijo a las esquinas, eso sí. Se llama desobediencia civil. Se llama provocación. Y es delito, es una figura procesable que absolutamente cualquiera de ustedes puede terminar preso. Así que vayan, salgan a la calle, júntense en la esquina.
Eso sí. Después, si terminan presos con los presos que tocan la cacerola a las 8 de la noche para que no la liberen, tampoco los vamos a liberar a ustedes. Porque voy a ser yo misma la que voy a tocar la cacerola cuando estén todos en cana. Y eso sí, ¿querés salir, papito? Vamos a ver, cruzamos tus datos con AFIP y vemos ingresos brutos, ganancias, cuánta guita tenés en el banco y vas a pagar una fianza de acuerdo a tus ingresos. Porque la fianza va a ser por portación de cara. Y por fortuna. Así que traten de salir los pobretones a la calle, ¿eh? No salgan los que tienen mucha plata, porque esos son los que más guita van a pagar la fianza. ¿Querés estar en la cárcel? Ejercer tu derecho. Sos libre. La libertad es libre. Cuando a ustedes les conviene es dictadura. Cuando a ustedes les conviene es democracia. Cuando a ustedes les conviene es libertad. Cuando a ustedes les conviene es prisión. Que ustedes ponen las reglas, evidentemente. Ustedes son los únicos que saben votar. Ustedes son los únicos que saben elegir bien. Ustedes son los únicos que nos dicen a nosotros que tenemos que respetar la democracia. Pero cuando gana un gobierno votado democráticamente por la mitad más uno de los argentinos, salen a hablar de libertad individual y dicen que esto es una dictadura y el populismo. Me tienen harta. Merecen contagiarse y estar en el mismo nivel de mucha gente que la está pasando mal y que está hacinada porque Horacio Rodríguez Larreta no considera a la gente de la Villa 31 personas. Así que me tienen podrida. Salgan a la calle, contágiense y vayan a provocar. Háganlo, háganlo. Quiero ver cuánto van a durar en la calle. Quiero ver si se animan, quiero ver si se atreven, quiero ver si lo hacen, ¿sí? Así que después de venirme a correr a mí por izquierda, por derecha o por el centro, quiero saber si ustedes van a respetar un decreto de necesidad y urgencia, que gracias a eso todavía te salvó la vida. ¿Querés salir a la calle? Salí con el barbijo, te lo vas a meter en el orto. Bueno, esta señora sacada que reparte odio y que desea que los opositores se infecten con el virus y se mueran, en realidad se llama Analía Coloco y trabaja en el CONICET. No es una marginal de la política, ¿eh? Por eso estamos viendo ese video. Ella se tomó un café con Alberto, se sacó una foto con Alberto, le grabó un video donde le agradece al dibujante de la historieta militante llamada El Capitán Beto. Anita Sen, o Coloco en realidad, fue la guionista de esa saga donde Beto, obviamente un superhéroe, Alberto Fernández, derrota al Capitán Vago, un gato amarillo que representaba a Mauricio Macri. Podemos ver esa foto y ese video de Alberto. Estoy acá con tu creación y la de Ana. Contento y agradecido. Contento porque finalmente logramos el objetivo de volver al gobierno. Agradecido porque vos y Ana hicieron mucho. Y pidiéndoles que sigan haciendo, con la creatividad de ustedes y con el compromiso de ustedes. Así que acá vino Ani a tomar un café, pero que la próxima vos también vengas. Te mando un abrazo muy, muy grande y de corazón gracias. Gracias, le dice Alberto, por supuesto. Esto es un poco la mirada de todo lo que está pasando. Enseguidita, en instantes, vamos a estar con Santiago Kovadrov y con Jorge Sigal, pero le quiero pedir al doctor Carlos Clá que por favor me traiga para mostrarme parte de lo que va a ser su informe en un ratito nada más, su informe acerca de los abusos de poder. Adelante, pasa, no importa que corten la cámara. Bueno. Ahí está. ¿Cómo está? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo le va? Muestre, por favor, a cámara. Sí, cómo no. El arroz marca Kisilov. Yo sabía que esto te iba a intrigar. Ahí está. Arroz marca Kisilov. Ahora vamos a ver una foto y te voy a desarrollar bien en profundidad, Alfredo, qué es esto. Porque esto es la fake news de la fake news. Sí. Esto es un arroz que se distribuyó en una parte de la provincia que rápidamente Axel Kicillof dijo, no, eso no salió de acá. Bueno, acá yo estoy leyendo, sí. Prohibida su venta, distribución gratuita, gestión Axel Kicillof. Bueno, evidentemente de algún lado salió porque nosotros lo tenemos acá en el estudio. Sí. Te voy a contar en un ratito nada más de dónde salió, de dónde viene este arroz marca Axel Kicillof y algunas otras cosas que tienen que ver con abusos del Estado en plena pandemia. Lo dice el doctor Carlos Clá con su informe especial en un rato, pero ahora por fin vamos a conversar con Santiago Kovadrov y con Jorge Sigal. Les agradezco muchísimo que nos den la posibilidad de trasladar esta conversación que van a tener pasado mañana con Jorge Fernández Díaz. Ahí los estoy viendo a los dos. Con Jorge Fernández Díaz. Te estamos viendo, Santiago, te digo, te estamos viendo, Jorge.
Pasado mañana, el jueves, en Radio Mitre con Jorge Fernández Díaz, estos dos pensadores, estos dos analistas, van a reflexionar acerca de la realidad, que es lo mismo que le estoy pidiendo ahora a modo de anticipo. Arrancamos con Santiago Kovalov y te digo, de todo lo que se ha visto, del tema de la pandemia, del tema del intento del kirchnerismo de buscar la impunidad y de Cristina de avanzar sobre la justicia, de este video agresivo, cargado de odio, ¿qué te parece, Santiago, lo más grave en donde nosotros tenemos que estar más atentos como sociedad? Me parece que si el propósito fundamental del proceso que se inicia con el retorno de Raúl Alfonsín al poder a través de las elecciones del 83 fue reinstaurar la República, es evidente que ese proceso de reimplantamiento de la República, de las instituciones, de la interdependencia y de la autonomía de los poderes, sigue estando en tela de juicio. ¿Por qué? Porque evidentemente la política argentina no ha convergido de manera unánime en la idea de crear fuerzas oficialistas y opositoras que reconozcan un mismo sistema y perspectivas distintas para consolidarlo. No, estamos frente a dos concepciones de la política. Una que quiere afianzar el republicanismo ciertamente debilitado y la otra que quiere terminar de barrerlo de una vez por todas del mapa, violando la independencia de la justicia, subestimando la magnitud de los delitos, convirtiéndolos en martirologios, haciendo primordialmente de todos los actos de delincuencia un signo de probidad ética que justifica la liberación de todos los presos, en un país que no tiene moneda, en un país que tiene una economía hipotecada, en un país donde fundamentalmente las instituciones siguen siendo el síntoma de nuestra fragilidad política. En ese marco me parece que es indispensable llevar adelante una reflexión insistente sobre en qué consiste la devaluación de la palabra. Porque lo que has pintado hoy, a lo largo de todo el programa, vos y tus testigos, vos y quienes han hablado, es hasta qué punto cuando la palabra ingresa en un nivel prostibulario de instrumentación perversa, finalmente no podemos confiar nunca en que hablando los hombres se entiendan. No, vamos a usar la palabra para acentuar el desentendimiento y terminar mostrando que todo aquello que merece ser discutido ya está decidido como certeza. Es impresionante, ¿eh? Desde la filosofía, desde el pensamiento. Jorge Sigal es periodista, es escritor. A vos te pregunto, Jorge, desde el rol de la política, y esto que acaba de decir Santiago, una definición impresionante. Hablando la gente se entiende. Parece que para los populismos ese no es el objetivo en la vida, ¿no? Claro, está muy bien lo que dice Santiago, Alfredo, porque lo que está en juego es en el sistema que queremos vivir. Es decir, acá no estamos hablando de dos versiones de la democracia, porque eso podría ser discutible, qué tipo de democracia nos queremos dar, sino que estamos hablando de dos sistemas diferentes y contrapuestos. Fíjate que hay algunas señales de alarma sobre esta situación, que es, estamos a dos actividades del Parlamento y de la Justicia. Mañana, si las cosas andan bien, ponemos en funcionamiento el Parlamento. Imaginémonos lo que hubiera sido esto si pasaba con un hospital. Si un hospital en medio de la pandemia no se podía poner en funcionamiento en 2 meses. Y yo creo, y acá me gustaría hacer énfasis, que pensar que el Parlamento es menos importante que un hospital es parte de la degradación de la palabra y es parte de la degradación de las instituciones que mencionaba Santiago. Por eso es tan preocupante. La otra cuestión, Alfredo, que me parece que se une a esto, es esta cuestión que vos hablaste de la reforma de la justicia, esta nueva ofensiva. Todavía no abrimos el Parlamento, pero ya estamos viendo la posibilidad de reformar la justicia en plena pandemia. O sea, lo que no podíamos hacer, que era abrir el Parlamento, ahora vamos a llevar una reforma de la justicia que debería ser un tema de discusión profunda de la sociedad argentina, lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Esto para mí está ligado a un tema que es otra de las deudas o la deuda fundamental que nos está dejando la democracia, que es, así como en el año 83 hicimos el pacto de la democracia, hicimos el pacto del nunca más a los golpes de Estado y establecimos la democracia, hoy tenemos que resolver un tema pendiente, que es el tema de la corrupción.
La corrupción es equiparable, en mi opinión, mi humilde opinión, es equiparable a la ausencia de libertades que teníamos en los años 80. Tenemos que resolver eso. ¿Por qué? Porque le resta valor precisamente a la ética republicana. Por lo tanto, tratar de cerrar, tratar de atenazar a la justicia para que investigue los casos de corrupción es grave. No es solamente que la corrupción mata, que ya es un tema tremendo, sino que además degrada las instituciones, degrada la palabra, degrada la república. Bueno, me felicito de haberlos convocado porque es interesantísimo, muy esclarecedor e ilumina lo que pasa en la Argentina. ¿Por qué, Santiago, no contás mínimamente qué va a ser, cómo va a ser la participación de ustedes en Radio Mitre pasado mañana con Jorge Fernández Díaz? ¿Cómo han establecido esa posibilidad? Bueno, te voy a contar entonces la génesis de una alegría. Resulta que Jorge Sigal y yo fuimos descubriendo a lo largo de nuestra amistad algo infrecuente, y es que éramos dos hombres que podían conversar. Es decir, que eran capaces de cederse la palabra, que había más afán de escuchar que de hablar, un anhelo muy grande de reconsiderar las propias creencias, de buscar juntos preguntas allí donde imperaban las respuestas, de tratar de meditar cuáles son los grandes desafíos de nuestro tiempo, cuál era la relación que la palabra creadora, poética, literaria, filosófica, guardaba con los grandes dilemas de nuestro tiempo. Y a esto decidimos llamarlo la conversación. Se lo comentamos a Jorge Fernández Díaz, que nos invitó a trasladar este espacio de diálogo al interior de su programa los días jueves a las 21 horas. Claro, no tiene la menor idea que le vamos a arruinar el programa, pero ya es tarde, tomó la decisión. Por lo tanto, va a compartir con nosotros, con su generosidad y con su talento y con su hospitalidad infinita, la posibilidad de que esto que él atribuye a la palabra pensar, que es lo que lleva a cabo en su programa, se extienda a dos interlocutores más que quieren compartir con él la aventura del pensamiento. Santiago Kovalov, Jorge Sigal, les deseo muchísimo éxito. Ha sido una alegría que puedan anunciar esto aquí en mi programa. Bueno, yo voy los martes, así que de vez en cuando los voy a convocar también, seguramente para que ejerciten este pensamiento y esta conversación. Les mando un gran abrazo a los dos y les deseo muchísimo éxito. Igualmente a vos. Muchas gracias. Chao, Jorge, muchas gracias. En instantes, el doctor Carlos Clá, en su informe especial, nos va a contar cómo el gobierno de Alberto aprovecha la pandemia para ejercer abusos de poder y cómo, en el caso de Kicillof, apareció un arroz, recién lo acaba de mostrar, que dice arroz gestión Kicillof. Eso no se hace. Ya venimos. Bueno, lo prometido, el informe especial del doctor Carlos Clá acerca de esos abusos del poder que se cometen aprovechando la pandemia como cortina de humo. Pero hay un datito, es un datito, pero que realmente es increíble. Este arroz que abajo tiene un sello que dice Gestión Kicillof. Así es, Alfredo. Te voy a contar la historia de este arroz porque en algún momento se dijo no existe y evidentemente existe porque lo tenemos nosotros, no lo creamos nosotros y por supuesto que lo vamos a devolver al lugar de donde lo sacamos, pero era importante porque apareció una foto, todo parte de una foto en las redes sociales. ¿Qué es esa foto? La publica el diputado bonaerense Luciano Bugallo. Y de eso parte de, ¿es verdad o no es verdad? Ahí está, prohibida su venta, distribución gratuita, gobierno de la provincia de Buenos Aires, gestión Axel Kicillof. ¿Es verdad o no es verdad? Aparece un tuit de Axel Kicillof diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, esto no es verdad. Bueno, de ahí en más que dijeron, esto es una fake news. Alguien con Photoshop le puso la inscripción arriba, pero verdaderamente esto no existe. Era básicamente lo que decían. Bueno, evidentemente existe, apareció. ¿Y qué pasó? Bueno, nos pusimos a rastrear de dónde había salido y verdaderamente no salió de la provincia de Buenos Aires, pero sí de uno de los distritos que gobierna uno de los conocidos como los varones del conurbano, ¿no? Todos conocerán, por supuesto, a Mario Ishi y es desde allí de donde surge este arroz que Intendente José Cepaz. Intendente
intendente de José Cepaz. De allí nosotros pudimos dar con este paquete de arroz que verdaderamente existió y que verdaderamente se repartió, Alfredo. Y eso es la gravedad. La verdad es que si salió de la provincia de Buenos Aires o de otro lado, para nosotros no es tan importante. No, y el gobernador tiene que estar atento para descalificar eso. Claro. Y decir, señores, basta con eso no tiene nada que ver con nosotros. Y digamos, descalificar a Ishi. Pero evidentemente no lo hizo, descalificó al periodismo. Por ahora, claro, solamente se descalificó. Se había dicho que era una falsa noticia, que demostramos acá verdaderamente que no es tan falsa, que evidentemente existió. Y por ahora, al menos que sepamos, no hubo ningún reto a Mario Ishi. Es una empresa con la que habitualmente trabaja el intendente José Cepaz. De hecho, después aparecieron otros paquetes que tienen lo mismo, nada más que dice gestión Mario Ishi, con ya una evidencia absoluta de que esto salió desde allí. Pero este no es la única tropelía que se ha cometido en cuanto a todo lo que tiene que ver con las instituciones y abusos políticos en esta época de pandemia, Alfredo. Me parece importante resaltar estas cosas un poco que, si se quiere, más de color, graves, pero más de color, porque alguna vez ya lo hemos visto, y está mal en todas las circunstancias, en esta de José Cepaz, en esta que dice Axel Kicillof, y en cualquier otra que aparezca alguien dando un alimento y poniendo su nombre. Un datito más de José Cepaz. ¿Qué dijeron? ¿Por qué le pusieron Axel Kicillof? Porque de esa manera evitan que se venda por otro lado. Bueno, hubiese bastado con un prohibido para su venta. Y listo, no era necesario poner quién lo daba. Bueno, te decía, hay otras más. Y otras muy graves, institucionalmente sobre todo. Hay un decreto que salió el domingo a la noche que va a traer cola mañana porque hay una conferencia de prensa citada por gran parte de la oposición abroquelada, Alfredo, sobre este decreto, porque lo que hace es darle superpoderes al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Y evidentemente, si tiene superpoderes Santiago Cafiero, tiene superpoderes Alberto Fernández, ¿no? En este caso es para manejar la totalidad de los fondos, para hacer lo que quiera con los fondos. El decreto 457/2020 lo que hace es, le da la posibilidad, tal cual vos lo decías, de reasignar las partidas de todo el presupuesto a Alberto Fernández y a Santiago Cafiero, así sin más. No tienen más ningún tipo de limitación. Esto apareció domingo a la noche, fue firmado por todos los ministros, una manera de darle más apoyo político, si se quiere, al decreto. El lunes salió en el boletín oficial. Si querés lo vemos, podemos ver parte de ese decreto, porque verdaderamente es preocupante, Alfredo. Dice, suspéndase durante el ejercicio 2020, porque si es por la pandemia, eventualmente terminaría la pandemia y debería volver toda la normalidad, ¿no? Sí, sospechamos. Bueno, esperemos que termine antes. Obviamente, bueno, pero en los considerandos dice que esto es por la pandemia. De hecho, ahí nombra el decreto 260, que es el decreto de emergencia sanitaria. Bueno, pero le da la posibilidad de, durante todo el 2020, al jefe de gabinete poder disponer, y dice, sin aplicación de los límites a las reestructuraciones presupuestarias. ¿A qué se refiere? En la gestión anterior, en la gestión de Mauricio Macri, se había puesto un límite para que el jefe de gabinete pueda disponer de esas partidas, que era del 5%. Se venía haciendo una reducción, se le había puesto 2017 7,5%, 2018 5%, adiós a ese límite. De ahora en más, y por este decreto, Alberto Fernández y Santiago Cafiero van a tener la posibilidad de disponer del 100% del presupuesto, Alfredo, a piacere, a manera discrecional. Seguro. Lo que ellos quieran hacer. Bueno, también hay un apartado para la AFI, que está allí. Bueno, la oposición, cuando se alertó de esto, dijo, esto es completamente inconstitucional. Bueno, van a hacer una presentación, ya la tienen hecha. Mañana hay conferencia de prensa. Mañana, primera hora, hacen la presentación en la Cámara de Diputados, y sobre el mediodía, Negri, Cornejo, Ritondo, por supuesto, a la cabeza, estarán haciendo una conferencia de prensa para decir que van a pedir la nulidad, sobre todo de los artículos 4 y 6, que son los que le dan disponibilidad absoluta a Santiago Cafiero para poder disponer libremente, como quiera, de esos bienes. ¿Qué decían en la oposición? Lo dicen, por supuesto, en off, pero dicen, claro, por ahora no hay presupuesto, porque a fin del año pasado se decidió entre las partes, ¿no? El oficialismo no quiso, la oposición no pudo, no hubo presupuesto, por eso se prorrogó el del 2019. ¿Qué sucede? Hay ministerios nuevos, hay ministerios que no estaban contemplados en el presupuesto anterior, por ejemplo, el de la mujer. Bueno,
hoy no tiene ningún tipo de presupuesto. Entonces, la oposición, protestando por lo que vieron, por lo que les parece una tropelía, casi al republicanismo, ¿no? Se toman una prerrogativa que era del Congreso para hacerla a ellos, para hacer el Poder Ejecutivo, una verdadera locura. Lo que decían es, bueno, no votemos el presupuesto. ¿Para qué vamos a votar el presupuesto si nosotros vamos a poner, supongámonos, 10 para cada ministerio, ¿no? Y Santiago Cafiero, a discreción, dice, no, todos los 10 de los otros se lo ponemos a uno. Digo, cualquier cosa. ¿Para qué van a tomarse el trabajo de votar en algún momento el presupuesto? La distribución de los fondos y van a poder hacer lo que quieran. En definitiva, Santiago Cafiero y Alberto Fernández van a ser entonces los que puedan disponer abiertamente de todo el presupuesto 2020, a menos que la oposición, insisto, toda abroquelada, como se ha visto pocas veces, pero el socialismo, la gente de la Baña y demás, todos protestando porque verdaderamente es bastante burdo lo que han hecho, intenten andar de baja este decreto que por ahora, hasta hoy está funcionando, por supuesto. Bueno, queda un pequeño detallecito, una información más enseguidita. El doctor Carlos Clase lo cuenta. Casos más, pero hay varios, pero por lo menos nombremos 2. Al menos como para completar esta cantidad de abusos de poder durante la cuarentena. Uno tiene que ver, ya lo hablamos, así que muy rápidamente, con Amado Boudou, que a pesar de estar inhabilitado de por vida, Alfredo, para ejercer cargos públicos, casi aparece con un nuevo cargo público. Da la sensación de que, como explotó en los medios, tuvieron que dar un poco la marcha atrás porque verdaderamente el gobernador de La Rioja ya lo había dado como casi un hecho, ¿no? Dijo, bueno, estuve hablando con Amado Boudou, que va a asesorar a los empleados públicos de la provincia. Sí, eso no lo desmintió de asesoramiento. Eso, claro. No lo ha contratado. No lo ha contratado. Bueno, evidentemente la comunicación existió, lo dijo el gobernador, así que Amado Boudou, por más de que desmienta a través de videos y todo, fue el mismo gobernador el que dijo que habló con él, está inhabilitado. Además de tener una condena, Boudou no puede ejercer ningún cargo público más a perpetuidad. Pero bueno, eso fue uno. Y otro de ya lleva unas semanas es el de Rodríguez Sá. Siempre San Luis nos da alguna cosita de estas. Curioso. Claro, claramente. Rodríguez Sá, que había aprovechado la cuarentena para decir, bueno, como nadie puede entrar, no entran más los diarios, ni las revistas a San Luis. Dijeron, pero está exceptuado. Llegaban los camiones hasta en la frontera y le decían, paren acá, ustedes no pueden entrar porque nadie puede entrar a la provincia. Los otros camiones de mercadería entraban, solo los diarios y revistas no entraban. Bueno, pasó un tiempo, tuvo que dejarlos de entrar por la presión social que había en San Luis. Pero ¿qué sucedía? Como no entraban los diarios y revistas, había un solo diario que se podía leer en San Luis. El Diario de la República, que es justamente de Rodríguez Sá. Bueno. Diario Rodríguez Sá. Hablando de diario, les recuerdo, si usted quiere ver todas las columnas de aquí, los informes de el doctor Carlos Clase, las entrevistas, lo de la radio, tiene el Diario de Leuco. Puede poner en Google, le doy mi palabra, o el Diario de Leuco, inmediatamente lo lleva a todo este material de video, de texto, con información de todo tipo, y por supuesto, el tweet está siempre presente, @AlfLeuco. Ya venimos.